Ahora sí. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar del GIST, ¿no? Cuyo objetivo de la charla básicamente es que a partir de la elevada incidencia de tumores, GIST se pretende describir los hallazgos radiológicos para el diagnóstico de estos. Bien, ¿qué es el GIST? Los GIST son tumores estromales o del estroma gastrointestinal. Son tumores mesenquimales no epiteliales, ¿ya? Más frecuentes del tracto gastrointestinal y se cree que proceden de un precursor de células intersticiales de Cajal, normalmente presentes en el plexo mientérico. ¿Ok? Los hallazgos radiológicos. Esperen, no sé cómo está esto. Sí, ya. Radiológicos, en este caso, son la tomografía, a través de la tomografía computarizada, que es actualmente la técnica de elección en el estudio de estos tumores, detecta también la importancia de la tomografía por emisión de positrones. Es muy sensible a la detección de los GIST, aunque el PET es muy limitado para el caso de los estudios, uno por los costos y dos por la disponibilidad este, que hay en las distintas zonas o lugares de estudio, ¿no? Entonces acá en Perú, Arequipa, Lima son los que tienen para hacer de los, el estudio del PET. Tacna, pues lamentablemente muy lejos de que eso llegue por ahora, así que no estamos ni a la vanguardia en este tipo de estudio. Pero bueno, quizá algún día, cuando la mentalidad de la gente cambie. Las características generales, ¿no? Existen características generales. eh, Uno es el origen. Se origina a nivel de la capa muscular propia de la pared intestinal. Al ser una capa externa, tienen normalmente una morfología exofítica, ¿ya? Tienen normalmente una morfología exofítica, por ello su apariencia normal es de una masa que desde la pared intestinal se proyecta hacia la cavidad abdominal. Pueden presentar ulceraciones en el 50% de los casos. Son tumoraciones que se caracterizan por tener eh, los márgenes bien definidos, alcanzando tamaños variables que pueden ir desde unos pocos milímetros hasta centímetros. Cuando alcanzan un tamaño considerable, presentan cambios focales como por hemorragia, degeneración quística, necrosis. Solo cuando son de un tamaño de gran envergadura, ¿ya? En los pequeños normalmente puede presentarse, pero no es muy frecuente. No es muy frecuente, así que por ese lado, pues, este, no, no vamos a
a estar buscando en una tumoración pequeña de GIS presencia de hemorragias o degeneraciones quísticas y esas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más homogéneos. Cuando son más pequeños, son más homogéneos y menos, con menos, posibilidades de perdón, de heterogenicidad de la lesión. Eh, Tenemos acá una gráfica, una tomografía. ¿Quién de ustedes podría describirla? ¿Quién de ustedes se animaría a describirla? ¿Mm? ¿No hay voluntarios siquiera? ¿Alguien que diga yo? Ernesto Sea, Sí, doctor, presente. ¿podrías describirme esa tomografía? Es un corte en lo que se ve aproximadamente intestino. A ver, ¿es una ecografía de qué es? Es una tomografía, doctor, no ecografía. Una tomografía axial, ¿no? Un corte axial. Un corte axial. Exacto. De la región abdominal, donde se muestra que es con o sin contraste. Sin contraste, doctor. Sin contraste. ¿Qué más? Se puede apreciar hígado, intestinos, Ok. y estómago. Ya. Y vértebra a nivel será B11. ¿Qué más? Y pues, el corte es lo mismo. Intestino, hígado, estómago. Bien, ¿hay algo que te llame la atención en ese corte? Creo que es un quiste en el hígado. Esto. ¿Qué cosa? Un quiste. ¿Cuál? ¿Cuál? Señálame. Ya no. No, no, no es un quiste. No es un quiste. Bien. A ver, Anilú Juamán Rivera.
Sí, doctor. ¿Qué podrías aportar en la tomografía de lo que ya se ha descrito anteriormente? Bueno, doctor, una tomografía en corte axial y que, bueno, lo que estaba señalando también era lo que me llamaba la atención. ¿Qué cosa? Señala a ver con tu puntero. Coge la manito, arrástrala hasta donde está. ¿Se ve, doctor? No, no veo tu... Ah, ya. ¿Qué te llama la atención? Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, gracias, señorita Aniluz. Señor Luis Diego Caramaca. Sí, doctor. Em, más donde veo un problema es por esta zona, pero no sé exactamente qué es. ¿A qué estructura anatómica correspondería eso? Mm, el, el estómago. El estómago, muy bien. Muy bien. Este, eh, Carlos Alberto Sáenz. Presente, doctor. Eh, Coincido con mi compañero Ayrton, en esa zona del estómago. Ya. Ese es el estómago, ¿no? Sí, Y les llama la atención básicamente esa imagen, ¿correcto? correcto. Ya. Muy bien. Este es un corte axial, ¿ya? Donde nosotros estamos viendo claramente un corte axial de la tomografía de abdomen sin contraste, donde vemos las estructuras de partes blandas, tejidos celulares que han conservado. Vamos acercándonos un poco más y vemos las estructuras óseas con las estructuras musculares a este nivel. Este es todo el tejido adiposo, la grasa, ¿no? Y acá encontramos ya la cavidad abdominal, donde estamos evidenciando de afuera hacia adentro las estructuras musculares, los músculos a este nivel, los psoas que los estamos viendo acá, estructuras óseas, y vemos al hígado en su lóbulo hepático derecho y hígado lóbulo hepático izquierdo. Y ahí tenemos las porciones del duodeno. En esta porción de acá hay algo que nos llama un poquito la atención acá y hay algo que nos llama la atención acá, ¿no? Entonces decimos, habría que ponerle contraste para hacer la disquisición de esta imagen que podría estar corresponder a un GIS o ser solo contenido gástrico y para ver si esto representa un GIS o solo es este contenido intestinal. Entonces el contraste nos ayudaría en demasía para hacer la disquisición en este caso. ¿Por cuánto? Localización. La localización de los tumores, el estómago es la localización más frecuentemente afectada por los GIS, suponiendo un 2 a 3% de todos los tumores gástricos, hasta el 75% de los GIS gástricos ocurre, y el 75% de los GIS gástricos ocurren en
el, este, en el cuerpo gástrico, ¿ya? Muy bien. La segunda localización más frecuente es el intestino delgado, en concreto el yeyuno. Y menos frecuentemente, menos frecuentes son los GIS en el esófago, en el colon, siendo los GIS retroperitoneales extremadamente raros. Bien. Ok. Perfecto. ¿Algún voluntario para que me describa esta imagen? ¿Mm? ¿No hay voluntarios? Bueno, esta es una tomografía en corte axial, evidenciando a nivel en ventana mediastínica una imagen que está siendo observada de aspecto heterogéneo. ¿Por qué? Porque es una tomografía con sustancia de contraste. La sustancia de contraste la vemos acá en la aorta, ¿no? Que por eso es que se ve hiperdensa. Y acá vemos que la imagen presenta captaciones a nivel de los surcos de la tumoración. A este nivel vemos una captación, acá vemos otra. A este nivel también estamos viendo captaciones de sustancia de contraste a este punto, ¿no? Eh, y es de aspecto heterogéneo, de bordes bastante bien definidos, ¿no? Si se dan cuenta, son bastante bien definidos estos bordes, igual que acá en la vista, y que ejercen un efecto de masa. Es un efecto de masa que desplaza las estructuras adyacentes en ese punto. Y esto impresiona que es un paciente mayor por la presencia de los cambios morfológicos a nivel de las estructuras óseas de los cuerpos vertebrales, como lo que vemos acá. Bien. Perfecto. Pues cuando se presenta o se tiene la sospecha de una tumoración GIS, ayudan también los estudios varitados para la determinación o no de la presencia del tumor. El estudio varitado no nos va a decir, ya este paciente tiene una tumoración GIS. No, solo nos va a hacer la verificación de que si hay o no presencia de algún tipo de tumoración a nivel de la cavidad gástrica. Los GIS se presentan en los estudios varitados como masas intraluminales o a nivel de la submucosa
con márgenes bien definidos y que pueden asociar ulceraciones, cavidades o fístulas. Es posible observar el efecto de masa en la propia asa intestinal o en asas adyacentes, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio validado donde estamos viendo que la sustancia de contraste pasa a nivel del esófago, a nivel de la unión esófago-gástrica. Tenemos un adecuado pase de la sustancia de contraste que llena la cavidad gástrica y que a este nivel, ya llegando a la unión gastroduodenal, vemos que hay un efecto de defecto de llenado a ese nivel que nos estaría traduciendo la presencia de tumoración. Vamos viendo y no impide el paso de la sustancia de contraste porque continúa, pero sí hay el defecto de llenado a nivel de la cavidad gástrica, lo que nos estaría dando como indicación de que en efecto hay un paciente, ese paciente es portador de un tipo de masa gastrointestinal a considerar posibilidad por frecuencia de GIST. En nuestra siguiente, hacemos nuevamente, vemos que hay un paso de la sustancia de contraste, vemos un defecto de llenado de la sustancia de contraste a este nivel y cuando oblicuamos al paciente, lo acomodamos para hacer una mejor visualización, vemos que hay una captación intraluminal de la sustancia de contraste parcial con defecto de llenado, lo que nos estaría evidenciando la presencia de una masa que genera la obstrucción y que no permite el paso de la sustancia de contraste adecuadamente o no permite la opacificación normal de la cavidad gástrica. Por cuanto eso nos da la sospecha inmediata de la presencia de una tumoración a nivel de la cavidad gástrica, como posibilidades de GIST como una de las posibilidades más frecuentes por su incidencia. Los hallazgos en la tomografía. ¿Cómo los vamos a ver en una tomografía? Ya hemos hecho una descripción inicial, hemos hecho una visualización inicial de la tumoración como tal y ahora pasamos pues a hacer la evaluación propia, que son en tomografía se van a ver como masas de gran tamaño, son hipervasculares, son heterogéneas debido a presencias de necrosis, presencia de hemorragia o degeneración quística. En algunos casos se ha visto clasificaciones. Recuerden que esas particularidades normalmente son en los GIS que tienen un tamaño considerable, porque los de pequeño tamaño, los de menor tamaño, no van a presentar este tipo de características y se van a evidenciar como que más homogéneos. No decimos que nunca van a haber, pueden haberlo, pero es importante que se haga la verificación respectiva de su existencia o no. Normalmente no están presentes. La presencia de ulceraciones y fistulaciones a la luz gastrointestinal son características comunes de los GIST. Se caracterizan por su tamaño a desplazar órganos y vasos adyacentes. Los GIST son de pequeño tamaño que pueden aparecer como masas endoluminales de aspecto polipoide, generalmente homogéneo, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando son pequeños parecen más pólipos que tumores, pero ojo con eso. Vemos la presencia de algo y por ahí existe la posibilidad epidemiológica o el antecedente del antecedente familiar de este tipo de tumores anteriores, hay que sospecharlo o tomarlo en cuenta.
Los GIS, las metástasis a hígado y el peritoneo por diseminación hematógena y diseminación peritoneal son presentes, y se van a ver. De repente en alguno de los estudios que vamos a ir pasándoles, ustedes van a poder hacer la visualización y hacer la identificación de estas. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos dos tomografías en corte axial y en corte sagital con sustancia de contraste, donde mostramos que hay a nivel del fondo una imagen a nivel cuerpo y fondo, diríamos, una imagen, una imagen de bordes bien definidos, eh, de características heterogéneas, con presencia de discreta captación de sustancia de contraste. Miren la densidad que hay acá y miren las densidades que hay acá, ¿no? Entonces lo que nos evidencia de que hay captación de la sustancia de contraste, y esto obedece a qué? A que es un tumor vascularizado, ¿no? Si la tumoración tiene vascularización, vamos a ver la diseminación o la llegada de la sustancia de contraste en su interior. Entonces acá estamos viendo que es una tumoración de bordes bien definidos, que genera efecto de masa, cómo está desplazando el resto de la cavidad gástrica, que ya le está llegando hasta estar en íntima relación con el vaso, ¿no? Con el esplenio, que está a este nivel. En su corte sagital igual vemos a nivel de la cavidad gástrica, con presencia de captación de sustancia de contraste, se muestra una imagen de aspecto sólido, heterogéneo y con vascularización representada por la captación de la sustancia de contraste a este nivel. ¿Genera efecto de masa? Pues sí, genera efecto de masa. Y de ahí vemos el resto de estructuras que se ven de caracteres conservados. Acá vemos un hígado que no se ve muy afectado, ¿no? Esta sería la cava, y las asas intestinales a este nivel, ¿no? Muy bien. En estas otras dos imágenes, a ver, Bruno Romero, ¿qué me podrías decir de las imágenes que vemos a continuación? Diría que es una tomografía de abdomen, corte axial, con contraste, y creo ver una masa que está captando contraste, o sea, que diría que es vascularizada, Ujú. o sea, a nivel de, creo que es, ¿Mm? Puedes usar tu puntero, señalar tu manito. Exacto. Ahí. Ya. Anatómicamente, ¿cuál sería tu localización topográfica de esta lesión? Um, duodeno. Ya. Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre esa y la otra imagen? En, ¿O son totalmente iguales o me he equivocado y he puesto el... mm, mm, no sabría decir, doctor. Ya, ok. Gracias por tu intervención de todas maneras. Darly Ramos, Pacoricona.
Sí, doctor. A ver, ¿cuál sería tu aporte? ¿Qué podrías decirnos de lo que ya se mencionó? Bueno, que es una tomografía, corte axial y imagen de aspecto sólido. Eh, Vemos en lo que es a nivel de, bueno, acá como un- que tomó contraste en la parte de acá. Y ¿Ya? acá bien, pero bueno. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una imagen y la otra? Mm, que están a diferente nivel. No. Mm, ¿Nivel de corte te refieres? sí, No. un poquito más. Um, no, no sabría, doctor. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias, Darly. No sé qué está pasando. Stephanie Cutipa. Sí, doctor. A ver, Stephanie, ¿qué me podrías decir? Ya hemos escuchado la explicación de sus dos compañeros. Yo quisiera saber, ¿existe alguna diferencia entre una imagen y la otra? Mm, Me parece que la diferencia está en el brillo del contraste. En el Eh, brillo del contraste. en la izquierda podemos ver cómo el contraste agarra el riñón y no se ve bien un contraste entre ambas estructuras, tanto el parénquima como el estroma. En cambio, en la derecha Ya. vemos que es un poco más homogéneo. En el Entonces caso de, sería, ajá, te en el escucho. caso de esta parte que es la que podemos ver que está anormal, En, en la izquierda también se ve una diferencia entre estructuras, te podría decir externas e internas, en cambio acá se ve un poco más homogéneo. Ya, lo que implicaría que estaríamos en qué. La diferencia estaría en qué, Tal vez en el tiempo, en el tiempo, en la fase, ¿no? la Una, porción de distancia. oh my God, se fue toda la señal. Sí, doctor, sí, yo sí lo escucho. Ya, pero no sé qué ha pasado porque eso se fue toda la imagen. Ahora sí, regresó. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ujú. Perfecto. Entonces la relación básicamente está en la fase. ¿No? Tenemos una fase arterial, tenemos una fase arterial tardía, venosa y la fase nefrográfica, que en este caso vendría a ser una fase ya más, por decirlo así, entre venosa y nefrográfica, porque tenemos los riñones llenos de sustancia de contraste y estamos viendo que en esta fase hay un washout, ¿no? Es decir, la sustancia de contraste que fue captada ávidamente acá
acá ya se está limpiando la sustancia de contraste, es decir, empezamos, perdón, es decir, acá vemos estos riñones y acá vemos el riñón con mayor sustancia de contraste. Vemos esta imagen que acá teníamos mayor captación de contraste y acá menos sustancia de contraste, lo que nos evidencia que tiene un washout a nivel de fase venosa, ¿no? Y acá ya está llenando la sustancia de contraste para ser eliminada. Entonces viene de la fase nefrográfica a la fase excretoria. Entonces es por la fase la diferencia que existe entre una tomografía y la otra. Está en relación al tiempo en que se administra la sustancia de contraste y se obtienen las imágenes. Muy bien. Muchísimas gracias, señorita. Tenemos otra imagen acá, donde pues estamos evidenciando una masa de gran tamaño, heterogénea, de bordes irregulares, lobulados, con presencia de áreas hipodensas e hiperdensas, ¿no? Es netamente heterogénea y asimismo estamos viendo la, el, la, el desplazamiento de las estructuras por su gran tamaño. Miren acá, ¿no? Miren este gran tamaño, cómo ha generado un desplazamiento muy marcado de las estructuras. Señorita Acevedo Vázquez, Diana, ¿qué podrías acotar a lo que estoy hablando? Aparte de lo que ya mencionaba de la estructura heterogénea, Sí. Creo que el contraste ya se está eliminando. Ya. ¿Qué más? Aparte de eso, bueno, el desplazamiento que ocasiona la masa. Ese desplazamiento, ¿no? Sí. Muy bien. Ya. Gracias, señorita Diana. Jean-Pierre Ladrón de Guevara. Sí, doctor, presente. ¿Alguna acotación? Lo que llego a diferenciar es que es heterogénea la masa, porque hay Exacto. zonas hipodensas y otras que son más hiperdensas en comparación a Ya, hipodensas. claro. Y eso puede estar en representación a hemorragias, puede estar en relación a necrosis, ¿no? De la lesión. ¿Alguna otra, algo más que quieras acotar? ¿O eso es todo? Doctor, aquí también, en el hígado, ¿Y eso qué sería? una metástasis. Probablemente sea una metástasis. Bien, 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 muchachos. No solo es un tumor, tenemos que ver todas las estructuras adyacentes, todo, todo, todo. Se hace una evaluación, uno mira, si hay una tumoración, tengo que ver cómo van las estructuras óseas, cómo va, si hay o no algún tipo de alteración en la densidad de las estructuras óseas, si veo carcinomatosis o no veo carcinomatosis, si veo un proceso inflamatorio adyacente a la lesión o no, si veo los otros órganos que están o no con adecuada morfología parenquimal, o no, y acá su compañero está detectando que hay una imagen hipodensa a considerar probable secundarismo. Así lo dijo su compañero, ¿no?
Bueno, si no lo dijo, así lo trató, lo pensó, porque también sé leer los pensamientos, por si acaso. Es un paciente mayorcito, ¿no? Por la presencia de las calcificaciones a nivel de las estructuras vasculares. Miren esas calcificaciones que se ven justo en la bifurcación de la aorta y que se van las ilíacas, que ya se ve con esas calcificaciones, lo que nos indica también que es un paciente mayorcito con presencia de ateromatosis. Habría que hacerle su chequeo también cardiovascular. ¿Ya? Muy bien. Tenemos otra imagen. Acá. A ver, a Juan Osorio Corbacho. Te escuchamos. No es a Osorio Corbacho, ¿no? Ya, Mauricio Buroncli. Sí, doctor, aquí estoy. Ya, ¿qué puedes decir de esa imagen? Es una tomografía a nivel, de corte axial a nivel abdominal y veo una especie de tumoración a nivel hepático, a nivel del cuadrante, a nivel del lóbulo izquierdo. A ver, usa tu puntero, por favor, Mauricio. ¿Se puede Ya, ver? muéstrame. Sí, sí, sí lo veo. Acá. Ya, esa imagen te llama la atención. Sí. Perfecto. Listo. ¿Algún otro dato más que, que me quieras decir de esa tomografía? En el corte sagital mm, parece como el hígado tiene sus bordes irregulares en la parte superior y parece Ya. ligeramente desplazado hacia lado contralateral. Ya. Como que estuviese generando un efecto de masa hacia la parte superior, ¿no? Sí, por acá. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos podría decir Oscar Lince? Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Dime, Oscar. Es una tomografía, simple, pero con un contraste oral, por lo que se ve que el contraste viaja por todo el intestino. Exacto, muy bien. ¿Y cuál sería tu aporte con respecto a estas imágenes? ¿Qué dirías? ¿Estás de acuerdo con la intervención de tu compañero anterior? ¿No estás de acuerdo? Sí, doctor, porque creo que se usó el contraste oral para ver la masa que se encuentra acá. Exacto. Dile a Firulais que no, que a él no le estamos preguntando, ¿ah? Sí, perdón. Ya. ¿Y cuál es tú me dices que la masa es esta, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien, exacto. Gracias, gracias por tu participación, Oscar. Eh, para el caso de Mauricio y aquellos que también hayan pensado, esto de acá no es la lesión, por si acaso, esto de acá es la sustancia de contraste, como bien lo había dicho su compañero Oscar. Es un paciente que ha recibido una sustancia de contraste por vía oral y esto es lo que se está quedando como la sustancia de contraste en cavidad gástrica. Y eso de acá es la lesión, esa de acá es la masa.
Esta que la vemos bien definida, esta es la masa, porque nosotros vemos que pasa la sustancia de contraste, acá hay una obliteración del espacio y de ahí continúa la sustancia de contraste pasando hacia las asas intestinales. Entonces, para determinarlo, ¿no? Cuando al paciente le han dado la sustancia por vía oral y también en este caso de acá, la presencia de esta imagen que se encuentra acá. Entonces, esta es la lesión, ¿ya? Y yo diría que también ha recibido un contraste endovenoso porque miremos acá la presencia de la sustancia de contraste, al igual que en el hígado. Entonces, no solo es una sustancia de contraste oral, sino también venosa, que acá vemos la sustancia de contraste también presente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra imagen que nos podría decir señor Roosevelt. Bueno, doctor. Esta es una tomografía de corte coronal y corte axial, donde visualizamos una inmensa imagen que ocupa gran parte de la cavidad abdominal, pero lo más interesante podemos ver acá que tiene imágenes a nivel, múltiples imágenes a nivel del hígado que podrían corresponder a metástasis. Muy bien. ¿Y cómo describirías esto te parece a ti la masa, lo que estoy señalando yo, o te parece que fuese esto de acá? Me parece todo, doctor. Todo, ¿no? En general tenemos una masa bien heterogénea, con presencia de áreas quísticas, hemorrágicas, degenerativas, ¿no? Y que ocupan gran espacio de toditita la cavidad abdominal, como bien lo habías descrito anteriormente, al igual que las estructuras hipodensas que se ven en parénquima hepático en relación a metástasis. Muy bien, muchísimas gracias, señor Roosevelt. Gracias, doctor. Entonces, aquí hemos visto las múltiples presentaciones que se muestran a nivel de lo que es las estructuras, los tumores a nivel de lo que es asas intestinales, ¿no? Bien. A continuación, en la resonancia magnética, ¿cómo es que vamos a hacer? El paciente que se le hace su resonancia magnética, estos son cortes axiales, este es en una secuencia de T1, y en T1 estamos viendo la presencia de la tumoración con áreas heterogéneas, y ahí esto tiene bastante áreas quísticas y necróticas que se ven, ¿no? Y en este caso la composición es una hiperseñal, pero es una hiperseñal heterogénea, básicamente heterogénea por la presencia de las diferentes estructuras, y a nivel hepático estamos viendo la presencia de la metástasis confirmada de la tumoración vista en la cavidad gástrica. Entonces es un GIST ya con presencia de metástasis a nivel hepático, caracterizadas a nivel de cortes axiales de resonancia magnética en secuencia de T1, esa sería una T2. T2 porque acá está el líquido brillando, al igual que esta. Sí, son T2, ya son secuencias de T2, por eso es que el líquido brilla. El quiste, las lesiones quísticas se ven en hiperseñal a nivel del hígado, a nivel de del GIST, perdón. ¿Ya? Entonces y las otras estructuras también pueden ser también hemorragias y áreas de necrosis. Por cuanto el estudio del PET-CT
el PET-CT se da básicamente con una sustancia que es el FG de 18, que es básicamente la composición de fluorodesoxiglucosa, ¿ya? Y que se caracteriza porque das la administración de la sustancia de contraste y nosotros mire cómo la delimita toditita la lesión, bien marcada la lesión. Nosotros la identificamos y vemos cómo tras la administración del FDG 18 hay una captación ávida, marcada, se enciende toditita la lesión. ¿Por qué? Porque se supone que este tipo de tumores, como el resto de tumores, se alimentan de glucosa. Entonces, si tú les metes en la sustancia del FDG18, inmediatamente va a ir y se va a captar directamente en la zona de lesión, encendiéndose, como lo vemos en este caso, lo que nos está demostrando la ávida captación de una lesión maligna dentro de la cavidad gástrica. Podemos concluir entonces que los tumores del estroma gastrointestinal son neoplasias que pueden originarse en todo el tracto gastrointestinal, mesenterio, epíplon y retroperitoneo, y constituyen la neoplasia mesenquimal más común del tracto gastrointestinal y se definen por la expresión del KIT, es decir, receptor de membrana para el factor de crecimiento de la tirosinquinasa. Fundamentalmente para distinguir los GIST de otros tumores mesenquimales y determinar su tratamiento quimioterápico. Las características radiológicas de los GIST varían según el tamaño del tumor, que eso ya lo hemos dicho, y el órgano de origen. Como la mayoría de los GIST surge dentro de la muscular propia del estómago o de la pared intestinal, comúnmente tienen un patrón de crecimiento exofítico, ¿ya? Y pueden existir áreas de hemorragia o necrosis, pero eso está en relación al tamaño. En la evaluación de la respuesta al tratamiento se utiliza el imatinib como tratamiento. Los hallazgos a tener en cuenta son el tamaño de las lesiones y las densidades de las mismas. Si es que hay o no hemorragia, si hay necrosis o no hay necrosis, si hay quistes o no quistes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entonces pasar a otro tema que vendría a ser las pancreatitis. Y la pancreatitis aguda, básicamente, introducción, es una inflamación aguda del páncreas y es una afección potencialmente mortal. El diagnóstico de pancreatitis aguda se realiza al cumplir dos de los siguientes tres criterios. Uno es el inicio agudo de dolor epigástrico intenso y persistente, es decir, dolor compatible con pancreatitis aguda. Elevación de la lipasa amilasa por encima de 3 veces del límite superior de lo normal. ¿Ya? 3 veces superior de lo normal de la lipasa amilasa. Y las características de imagen, características en tomografía y en resonancia o ultrasonido con contraste mejorado. Las imágenes solo se requieren para establecer el diagnóstico. Si no se cumplen los dos primeros criterios, las imágenes son cruciales para la detección de complicaciones y para ayudar a guiar el tratamiento, básicamente. Las clasificaciones normales que utilizaban antiguamente era la de Baltasar, donde nos hablaba de una tipificación tomográfica de A, una tomografía, un páncreas normal, B, un aumento focal o difuso, C, hay un aumento focal o difuso más proceso inflamatorio peripancreático, la D, cuando hay presencia de una sola colección, y la E, más de 2 colecciones. Y el otro tipo, que es la necrosis pancreática, en el porcentaje, si es que hay o no necrosis, si la necrosis es mayor del 30%, si es menor si va entre el 30 y el 50, o si es mayor del 50%. Esto en los casos de las necrosis, ¿ok? ¿Por qué hablamos de las necrosis en este punto si Baltasar no toca necrosis? Porque tenemos que ir adentándonos en lo que es la actual clasificación de la pancreatitis por criterios de Atlanta que se utilizan para tomografía. La terminología, hay 2 subtipos de pancreatitis aguda, según lo descrito en la clasificación revisada de Atlanta.
pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis edematosa intersticial, la gran mayoría, entre el 90 al 95% de los casos, más a menudo referido simplemente como una pancreatitis aguda o pancreatitis no complicada. En el caso de la pancreatitis necrotizante, la necrosis se desarrolla dentro del páncreas y o del tejido peripancreático. Entonces, a diferencia de Baltasar, que solo te habla de si está normal, si está agrandado, inflamado, con reacción inflamatoria, con presencia de una colección o de dos colecciones, esta te hace la disquisición en la presencia de si hay pancreatitis edematosa del intersticio o si es con presencia de necrosis, ¿ya? Y esa es la que nosotros debemos empezar a utilizar a partir de la fecha. Epidemiológicamente hablando, obstructiva, que es la más común, idiopática en el 20%, el rango va entre el 10 al 30% de los casos de pancreatitis aguda. El abuso de alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. Los desórdenes metabólicos, es decir, pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia, y el traumatismo, la causa más frecuente en niños. ¿Ya? Causas de pancreatitis en niños, la causa traumática. Desórdenes metabólicos también. El abuso de alcohol, que es la causa más frecuente, y las causas idiopáticas 20%. La obstructiva siempre es la más común por antecedentes de litiasis vesicular. La presentación clínica son de inicio agudo, de dolor epigástrico central severo, en un aproximado entre 30 a 60 minutos. Dolor mal localizado, exacerbado por la posición supina, irradiado hacia la espalda en el 50% de los pacientes. La elevación de la amilasa sérica y la lipasa son entre el 90 al 95% específicas, ¿ya? Para el diagnóstico. Entonces muchas veces te piden o dicen, no, que le hagan una ecografía para ver si tiene pancreatitis. No, pues primero tienes que pedirle laboratorio. Y después del laboratorio recién pídele una ecografía para que acá se haga la dirimencia si hay o no colecciones. Pero no de entrada. Pero bueno, es el pan de cada día y de lo que aún se estila y se sigue viendo. Las características radiográficas, aclarar el diagnóstico cuando el cuadro clínico es confuso. ¿Ya? Estas son las características imagenológicas. Si tienes dudas de que sea una pancreatitis, tiene la sintomatología, pero vemos una amilasa que todavía no está elevada, pídele una ecografía. Para evaluar la gravedad, la puntuación de Baltasar y por lo tanto para determinar el pronóstico. Puntuación de Baltasar lo menciono porque aún todavía en algunos lugares se utiliza, pero ya nosotros sabemos que hoy por hoy es la de Atlanta. Para detectar complicaciones, perfecto. Para determinar las posibles causas también. Los estudios de imagen de pancreatitis aguda pueden ser normales en casos leves. Ojo, tú lo puedes ver normal cuando es leve, es decir, el paciente puede venir con dolor y todo. Tú le haces la ecografía y vas a ver el páncreas de tamaño normal. Pero las amilasas van a estar elevadas. Entonces tú dices, ya, bueno, es entendible de que todavía el proceso inflamatorio, el dolor estaba dándose y el proceso inflamatorio estaba recién en su proceso de iniciación, ¿no? La tomografía con contraste ofrece la evaluación más completa, generalmente con un protocolo de fase dual, arterial y venosa portal. Sin embargo, en los Estados Unidos son útiles para el seguimiento de las anomalías específicas como las recolecciones de líquido y los pseudoquistes pancreáticos, que también tenemos como complicaciones la presencia de estos. En la tomografía vemos los hallazgos típicos: ampliación del parénquima focal o difuso, cambios en la densidad por edema, márgenes pancreáticos distintos debido al proceso inflamatorio, envoltura de grasa retroperitoneal circundante. Esos los hallazgos típicos. En los casos de necrosis licuefactiva debe ser del parénquima pancreático, hay una falta del realce parenquimatoso, es decir, en la necrosis no hay realce tras la administración de la sustancia de contraste y a menudo son multifocales. La necrosis infectada, difícil de distinguir de las necrosis liquefactivas, asépticas. La presencia de gas es útil para los casos de las pancreatitis enfisematosas,
¿ya? Y los factores de las... Siempre recordar, ¿no? El uso del dosaje o el examen de laboratorio para que nos dé un apoyo diagnóstico también a este nivel. La formación de abscesos son las recolecciones de líquidos circunscritas, poco o ningún tejido necrótico, lo que distingue la necrosis infectada de la no infectada. Hemorragias, normalmente lo vamos a ver como líquido de alta atenuación en el retroperitoneo o en los tejidos peripancreáticos, y las calcificaciones que se evidencian en pancreatitis crónicas de fondo, es decir, pacientes que ya han presentado cuadros de atitis anteriores y que recaen nuevamente por el mismo proceso y nosotros vemos que tiene calcificaciones, inmediatamente sospechamos y decimos, este señor ya ha tenido el antecedente de pancreatitis porque esta es una reagudización de una pancreatitis crónica, que no podemos decir de cuándo, pero sí podemos decir que sí ya ha tenido ese tipo de patología. Como ya les había dicho, los criterios de Atlanta habla de la pancreatitis edematosa intersticial, que es el PEI, y la pancreatitis necrotizante, que es el NP, y que se subdivide en necrosis parenquimatosa, necrosis peripancreática y el tipo combinado, peri y parenquimatosa, que es la más común en realidad. Acá tenemos una imagen en corte axial donde estamos viendo la alteración básica de la morfología del páncreas. Miren este páncreas que está todo aumentado de volumen, con bordes irregulares, con alteración de la morfología propiamente dicha y con tejido inflamatorio adyacente. Si yo me pongo a, solo voy a remarcar mi páncreas de lo que se ve. Entonces este es el páncreas y todo lo que yo veo, esto de acá es el páncreas y todo lo que yo veo acá es proceso inflamatorio, ¿no? Entonces veo que hay una alteración de la morfología con un proceso inflamatorio acá. Entonces este sería ya un Baltasar B, ¿no? B o inclusive entrando al C, según Baltasar. Pero en el caso de criterio de Atlanta es es un PI, ¿no? Es una pancreatitis edematosa inflamatoria. Muy bien. Acá nuevamente vemos, pero en este caso nosotros ya estamos viendo que hay una alteración del páncreas predominio del cuerpo con presencia de imágenes intraparenquimatosas del páncreas que podrían corresponder a colección intraparenquimatosa. En este caso con alteración de la área adyacente o peripancreática, que vendría a ser toda esta parte de acá. ¿Ok? Bien, en esta otra imagen de acá vemos cómo hay la alteración marcada de toditito lo que es el páncreas, con toda la cabeza del páncreas básicamente. Acá vemos que se continúa, hay una alteración muy marcada, con alteración del tejido peripancreático y probable presencia de colecciones a este nivel, lo que nos pondría, y en esta imagen de acá vemos unas imágenes hipodensas que podrían ser colecciones o podrían ser también áreas de necrosis. ¿Por qué? Porque no se está pintando y al no pintarse esta vendría a ser ya no un PEI sino un NP, una pancreatitis necrotizante por la presencia de áreas hipodensas que no captan sustancia de contraste a considerar área de necrosis. No vemos que haya calcificaciones, pero bueno, ya estamos dentro de nuestro diagnóstico, las posibilidades dadas. Nuevamente acá vemos que hay un páncreas totalmente con alteración de la morfología, en este caso con el proceso inflamatorio adyacente. Este es mucho más leve, vendría a ser una pancreatitis edematosa o un Baltasar entre B y C, ¿no? Ese ya sería C por la complicación que tiene a nivel de los tejidos peripancreáticos sin evidencia de colecciones visibles.
Muy bien, entonces señores, hasta acá los temas que hemos tocado es un GIST y es la presencia de las pancreatitis, las clasificaciones, ya sabemos en Baltasar, ya sabemos que es una planta, así que por mi parte, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. Bueno, al parecer todo les ha quedado claro. Bien. Bueno, muchachos, entonces hasta la próxima. Conmigo, que tengan muy buenas noches, ya saben, a cuidarse mucho y sus medidas siempre de protección, tanto personales como familiares.